Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo dos capítulos de esta teoría llamada ¿qué hubiera pasado si Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal? Teoría sacada de fanfiction, link del creador en descripción. Sin nada más que decir, que comience el video XDDD. El examen de la marmota, capítulo 63. Por Lioneart. Idi. Tsunade se rió. Ella no pudo evitarlo. Ella acababa de tener el plan más excelente y malo de todos. Como Kazekage, líder de Suna, el pueblo escondido en las arenas, tenía a un gran número de poderosos ninjas bajo su mando y Shizune le acababa de recordar todas esas deudas que la habían estado persiguiendo a lo largo de los años. Bueno, Suna no era un pueblo rico, nunca pagaría esas deudas de juego si viviera allí, simplemente no había manera, el pueblo entero no hizo suficiente dinero para hacer eso, terminaría obligada en algún momento a desprenderse del collar de su familia para pagar a esos tiburones de préstamo. Sin embargo, Kitsune Clan tenía una buena cantidad de dinero, no era suficiente para pagar el tipo de deudas que sus juegos de azar habían creado, pero Naruto se había convertido en un artesano tan excelente que no podía hacer nada, y la mayor parte de lo que hizo a otros pagaría una pequeña fortuna, y ahora algunos de los otros en el clan seguían esos pasos, incluso enfrentando a sus esposas como aprendices y cultivando el trabajo para hacer clones. Sería una carga inusual tratar de pagar las deudas de Tsunade, eran magníficos de una manera extrañamente surrealista y patética, pero la mayoría de los clanes no se sintieron como si estuvieran esclavizados ante la perspectiva de trabajar hasta que te caigas durante algunos años para pagar los atracones borrachos de Tsunade y las pérdidas de juego. Por otro lado, Tsunade ahora era Kazekage, con un pueblo entero lleno de ninja bajo su mando, recién recordado sus deudas, y nada que la distrajera de lidiar con el problema, había ideado su plan más excelente y malvado. Ella asignó algunas misiones de rango a los ninjas de arena para salir y borrar esas deudas, ya sea destruyendo el papeleo o silenciando a los prestamistas y señores del crimen que los tenían, o ambos. Era elegante, simple y perfecto. Logró que Suna fuera un poco más rica al tener esas misiones. Algunos de sus mejores ninjas tuvieron la oportunidad no solo de ganar un buen sueldo, sino de salir al mundo y usar sus habilidades en un entorno práctico, obteniendo una valiosa experiencia. Los tiburones de préstamo mantenían establos de ninjas desaparecidos como guardaespaldas, pero nada que pudiera detener a grandes equipos de Jonin, y los equipos de Sand podían recolectar las recompensas de esos ninjas que faltaban al mismo tiempo que neutralizar a los señores del crimen. Mejor aún, el costo de esas pocas misiones de rango A era lo suficientemente bajo en comparación con las deudas reales, que Clan Kitsune las cubriría felizmente por ella. Ni siquiera tuvo que usar el presupuesto de operaciones de la aldea. Tsunade inclinó el sombrero Kazekage hacia la parte posterior de su cabeza y se echó a reír. Ahora, si solo hubiera algo de saque alrededor de este lugar. Suspiró. Oh sí. No beber en la arena oculta, se desperdicia agua y tiene un estigma por eso. Gemido. El niño probablemente intentaría usar esta oportunidad para que ella renunciara. Había estado desaprobando silenciosamente sus borrachos durante años, y Shizune, el traidor, sin duda lo ayudaría. Tsunade fue en parte a través de la planificación de misiones para el contrabando de saque secreto cuando surgió la idea de que tal vez este poder le iba a la cabeza. Idi. El clan Mantis era algo increíble. Aún más sorprendente para el clan Kitsune fue la facilidad con que la gente de Mantis los aceptó. Tenten, también conocido como Orange Blossom, también conocido como Mikan no Ana, Mikan para abreviar, los consideraba como una familia y, sorprendentemente, eso era lo suficientemente bueno para los Mantis. Para Tenten esta fue una experiencia completamente nueva. Ella nunca había tenido su opinión tirando de ese tipo de peso antes. Los clanes ninja estaban involucrados en una serie constante de pruebas y decepciones, entre ellos la confianza era una de esas cosas que menos podían compartir libremente, y era su producto más protegido. Sin excepción, la mayoría de los ninjas gradualmente comenzaron a confiar en cada vez menos personas, hasta que se convirtieron en naufragios paranoicos que no podían confiar en nadie, y los que llegaron a ese estado se extinguieron con bastante rapidez. Uno de los muchos peligros de la profesión. Pero, aunque había indicios de una cautela subyacente, de verdad, estaría más molesta si no lo hubiera. La Mantis en su conjunto estaba perfectamente dispuesta a extender la porcelana fina y tratar a su familia del clan Kitsune como relaciones de visita. Todo en ella, digamos. Francamente, fue un poco aterrador para el pobre Tenten que alguien confiara en su opinión tanto.
pero le dio una perspectiva completamente diferente sobre lo que significaba para su familia de nacimiento, y el clan Mantis en general. La niña no podía decidirse si sería un llanto de llanto, llorando de alegría o nerviosa tratando de merecer sus altas opiniones sobre ella. Ella no debería haberse preocupado. Su experiencia durante estos reinicios le había dado un conjunto de habilidades que era francamente sorprendente. Ya había sido una notable amante de las armas lanzadas, y de alguna manera era de esperar que estuviera un poco oxidada en todo lo relacionado con el clan Suna y Mantis. Ella había sido una agente encubierta durante la mitad de su vida, ahora y cuando se había quedado en silencio, había rumores inevitables de que ella se convertiría en nativa, como tantos otros habían hecho antes, eso fue solo una parte de los costos de hacer negocios en el departamento de inteligencia. Pero su familia realmente había llorado su muerte mientras se perdía. Ahora que la tenían de vuelta, eran tan entusiastas como si ella hubiera sido devuelta de entre los muertos. Incluso estaban celebrando una fiesta extravagante en su honor ahora. Tenten había tenido algunas fiestas antes, pero todos eran asuntos de pequeña escala, es decir, lo que un huérfano con solo unos pocos amigos podía pagar. Por otro lado, la escala de la estructura que sostenía el Mantis era la clase asociada con lo que los clanes pasaban por la realeza de una aldea ninja. Por supuesto, ella había estado en esto antes, incluso había echado unos cuantos en su honor, pero todo eso estaba de vuelta antes de que cumpliera 7 años y se le asignara una cobertura profunda como una forma de castigar a su padre por objetar el intento de matar. Gaara no es el tipo de cosas que se pegan en tu memoria, literalmente, la mitad de la vida después, cuando todo lo relacionado con eso ya se había olvidado. Pero fue glorioso como lo experimentó ahora. En verdad, no era tan nuevo para ella. Aún así, una de las fiestas frecuentes de Naruto superaría, de muchas maneras, incluso esto. Ese chico tenía un don positivo para el entretenimiento que nunca se cansaba. Pero ella sabía que Naruto la amaba, lo conocía con la misma certeza que una persona sabe que existe. Era un tesoro de valor incalculable, y sin embargo, la hizo sentir un tipo de amor completamente diferente, para ver y sentir y escuchar a otros expresándole eso también a ella. El mejor diamante del mundo no disminuye al tener también el mejor zafiro. Podría ser amada por Naruto y su familia de nacimiento ahora. Simplemente no había un mejor estado de existencia que ella pudiera imaginar. Y Naruto había sabido desde sus primeros días de aprender habilidades manuales que él no lo sabía, incluso después de una obsesiva experimentación, lo sabía todo. Había clanes de maestros que habían cultivado cuidadosamente su arte durante generaciones, y después de siglos habían descubierto secretos que no compartían con nadie. El niño de Konoha no tenía acceso a todos los entornos materiales, por lo que no podía jugar con todo, tampoco podía pensar en todo por sí mismo. Su imaginación, por grande que fuera, aún tenía límites que no podían abarcar todas las oportunidades de suerte o descubrimientos realizados por miles de mentes a través de generaciones. Mantis era uno de esos clanes de maestros que habían sido herreros durante mucho tiempo, y tenía interés en aprender los secretos y técnicas de los demás. Además, al ser ninjas, tenían cierta capacidad para robar esas técnicas para su propio uso. Y una razón más que suficiente para hacerlo, ya que hizo que sus propios armamentos fueran mucho más efectivos, lo que les permitió vivir más tiempo. Como resultado directo, se encontraban entre los mejores clanes herreros de Iden Sand, que era un país famoso por sus herreros, y al ser una aldea militar, sus mejores armas o armaduras era algo que nunca exportarían. Las herramientas y los brazos de Mantis eran simplemente extraordinarios. Pocos podrían igualarlos. La mayoría de los clanes, incluso la mayoría de las aldeas, ni siquiera se acercaron, y eso fue una gran parte de la razón por la que eran más que ligeramente interesantes en la armadura y las armas del clan Kitsune, específicamente las técnicas con las que las habían hecho. Naruto, por pura fuerza de incesante práctica y experimentación incesante, descubrió cosas que no sabían, y tenían mucho que compartir a cambio. Llegó una delicada, incluso discreta, oferta de negociaciones potenciales, viendo cómo eran ahora todas las familias a través de Tenten. Esto fue, por necesidad, un tipo de investigación muy elegante, ya que nadie comparte sus mejores secretos de manera casual, y los clanes no se conocían entre sí. Su único vínculo era a través de Tenten, y esperar un aliado tentativo como ese para comenzar a escupir secretos era algo inaudito. Bueno, algo inaudito para aquellos que no conocen a Naruto. ¿Qué? El niño exclamó, una vez que la representante de Mantis, la madre de Tenten, en realidad, finalmente había sacado un indicio tan contundente como para que él lo captara. ¿Quieres saber cómo hago estas cosas? Golpeó su peto con un dedo enguantado de plata. Su franqueza sobre una sonda tan suave horrorizó a la mujer. Lo siento mucho. No quise decir.
Bueno, seguro. El rubio rebotó, burbujeando cuando él tomó su mano y comenzó a arrastrarla en la dirección general, de donde casi pensó que recordaba que estaban las herrerías. Vamos, déjame mostrarte. ¿Necesitas cambiarte esa ropa de fiesta primero? La mandíbula de la pobre mujer estaba colgando libre en este momento. Afortunadamente, el jefe del clan, su esposo, se acercó y la rescató, tomando el lado de su esposa y confrontando la declaración del chico con una franqueza para que coincida con la suya. ¿Quieres decir que compartirías las técnicas de smithing de Kitsune tan fácilmente como eso? Aclaró porque esa afirmación era increíble para el hombre. Habían peleado guerras por técnicas de herrería menor que estas. Naruto miró al hombre como si hubiera crecido una tercera cabeza, antes de entrecerrar los ojos. Fácil. No. Pero moriría por Tenten. Error. Mikan no Ana. Mikan, ¿te importa si sigo llamando a ella Tenten? Ese es el nombre con el que siempre la he conocido. Es el nombre con el que nos casamos. Debajo. El padre de la niña manifestó su asentimiento. No, está bien. Ha usado ese nombre durante la mitad de su vida ahora. Puedo verla apegada a él. Puedo convertirlo en un segundo nombre oficial para ella, si lo desea. Gracias, posó Naruto, señalando con el dedo al anciano caballero de Sand. Ahora, en cuanto a las técnicas, ella es mi esposa. Así que soy tu hijo. Somos una familia. Y la familia se ayuda mutuamente. Te enseñaré todo lo que sé. Y naturalmente haremos lo mismo, prometió la madre de Tenten, inclinando la cabeza para ocultar su llanto. Tocó a esta niña que amaba a su hija también. El padre de la niña tragó. Ese chico acababa de hacer una promesa de lealtad que era imposible de ignorar. Según él, no eran dos clanes relacionados por un solo matrimonio, eran un clan. Era imposible acercarse más de lo que él había declarado que ya estaban y, viendo que les había traído a su desaparecido Mikan no Ana y les había prometido una gran cantidad de información y técnicas nuevas además de... La clan Ead of Mantis extendió la mano y cuidadosamente atrajo a Naruto a un abrazo. Bienvenido a casa, hijo. La infancia de Naruto fue un completo fracaso en la forma en que lo mires. Todos los involucrados fallaron. El cuarto no le dejó ningún dinero ni protección, no lo estableció con una nueva familia, no le ordenó a nadie que lo cuidara, etc. Podría haber sido tan fácilmente deslizado en una familia devastada como lo declaró un huérfano. De hecho, le habría ocultado mucho mejor ser solo otro Inuzuka, o lo que sea, que tener un pasado inexplicable en el que la gente pudiera entrometerse. Luego, el tercero pensó que era una gran idea dejar que el secreto de ese fuera el contenedor para un grupo de civiles. Incluso si no odiaran al niño, no sería igual a tantos enemigos en todo el mundo si se supiera que él era un superarma potencial, un contenedor de demonios, como si fuera conocido que era el hijo del cuarto. Nada acerca de esa elección tenía sentido. Luego tuvimos el hecho de que Naruto ya estaba bajo intentos de asesinato en su propia aldea. ¿Cómo podría hacerle daño más a su padre revelarle? En todo caso, sería más seguro que tus enemigos intenten matarte que tus propios guardias en los que se confía para proteger al niño que atenta contra su vida. Si Naruto no hubiera tenido el don de la regeneración, no habría vivido hasta la edad de 4 años. Morir antes de las 2 era mucho más probable que un civil u otro deslizara veneno en su botella de leche. No, tendrías que ser un verdadero imbécil para tratar de criar a un niño de esa manera. No había mucho que pudiera haberse hecho peor para hacer su situación más insoportable. Los animales salvajes, literalmente, podrían haberlo criado mejor. Que él haya resultado en cualquier lugar cercano a lo normal no era más que un milagro. Así fue que cuando el mantis lo aceptó, bueno, el pobre muchacho ya no era el desamparado de atención que alguna vez había sido. Tampoco era el perdedor sin habilidades que nadie se había molestado en entrenar en nada, pero también fue muy diferente de sus experiencias anteriores para ser aceptado y amado por algo que se asemejara vagamente a los padres. Incluso las mujeres mayores que lo habían aceptado generalmente lo hacían bajo la égida de los conejitos que se acurrucaban que los tipos maternos de sus tareas domésticas, y era una ecuación diferente. Incluso la ranura de la madre de Nen era diferente, ya que el que la tenía nunca se hacía ilusiones sobre quién estaba realmente a cargo. La mamá y el papá de Tenten eran buenos padres. Se preocupaban por hacer un buen trabajo, eran buenas personas en general, y habían logrado criar a una bandada de niños bien adaptados en el desordenado entorno de Suna, ya a pesar de que tenían el trabajo desordenado de ser ninja. Solo el clan Inuzuka lo había tratado con el mismo nivel de bondad, e incluso así habían tenido que superar sus propios prejuicios y barreras para hacerlo. También hubo algo de ese sentimiento orientado a la manada que coloreaba las cosas. Así que, como el chico era muy alfa, no había mucho en la forma de cuidar, guiar o instruir amablemente. Era un alfa.
Aquí, con los mantis, él era simplemente su hijo y si necesitaba que le dijeran que se lavara detrás de las orejas, se le dijo que se lavara detrás de las orejas. Y, sí, es posible que hayas luchado contra la clase S para detener a un ninja, pero aún así debes terminar tus vegetales si quieres crecer sano y fuerte. Todos los Kitsune comenzaron a respirar con un suspiro de alivio cuando el clan Mantis intervino y comenzó a hacer lo que nadie más tenía, proporcionando buenos modelos de conducta paternos y un punto de estabilidad en la vida de Naruto. De repente, estaba lleno de tías y tíos, primos y hermanos menores heredados de haber intervenido con Tenten para llenar su lugar anterior y la situación no podría estar haciendo nada mejor para ninguno de los jóvenes ninjas hambrientos de familia. Era como el agua para los dos, de repente apagando una vieja sed. Y, al mismo tiempo, Kitsune Clan, o sus clones, se estaban preparando para comenzar sus primeras corridas de agua. Naruto había aprendido, varias veces, que a menudo las lecciones pequeñas enseñaban tanto como las más grandes a veces más los Battle Rooms pueden no haber sido un gran desafío para sus habilidades de combate, ni tampoco eran extraños en otros países, pero Temari tenía razón en que enseñaban la navegación en el desierto mejor que cualquier otra cosa. Y, bueno, estarían trabajando en un desierto por un tiempo fue bueno saber cómo viajar y sobrevivir en uno además, realmente esperaban que agregara un nivel de brillo a los ejercicios de control de chakras una que todos habían estado aprendiendo. Kankuro incluso se estaba divirtiendo mientras tomaba la posición de líder de equipo para el viaje. ¿Sabes cómo nos hemos estado jactando de nuestro control de chakra de ninja típico en Suna? Bueno, aquí hay un ejemplo. En un battle run típico, debemos cruzar decenas de kilómetros de desierto que sostienen no una sino dos técnicas diferentes de control de chakra. Levanto Sandstride para moverse rápido, pero también debe mantener un block o Flare. Perder el control de cualquiera de los dos y eso nos detiene o nos frena. Ah, y si surge una tormenta, podrá no mantengas dos, sino cuatro técnicas de chakra diferentes mientras usamos las técnicas Andsift y Stormwalker también. ¿Estás listo? Vamos. Y Naruto, a través del uso del sigilo y la astucia, aprendió artes marciales igual que los mejores estudiantes de la Academia de Ninja, colocándose firmemente entre los mejores genios novatos en habilidad. Incluso se había visto obligado a enseñarse a sí mismo al nivel superior de Genin 2 veces, ya que la adquisición de su línea de sangre había arrojado todos sus patrones memorizados para esas habilidades corporales completamente fuera de control. Luego se le había impedido que su mente conociera esos movimientos, pero después de haber copiado esas habilidades en recuerdos reflejos usando un Sharingan robado, había duplicado su habilidad para usarlos. Eso lo puso de lleno donde debería estar un Chunin novato y aunque eso era bueno, no había sido suficiente para el muchacho ambicioso. Así que implementó su plan para disfrazarse de Sasuke para conseguir que algunos de los mejores maestros de combate de Konoha lo entrenaran más. Eso había rematado en el nivel de artes marciales de la mitad de Chunin. La razón por la que el nuevo límite era simple, su acondicionamiento corporal, con la excepción de una resistencia irreal, estaba en el nivel de un estudiante promedio de la academia a pesar del aumento en las capacidades físicas que logró a través de su línea de sangre y no pudo cumplir con las demandas colocado en él para operar en los niveles más altos. Naruto incluso había practicado y entrenado durante unas pocas semanas durante la espera entre el segundo examen y el examen final, para ponerse en mejor forma física antes de acercarse a esos maestros especiales y, aunque había ayudado, no podía elevarlo más de lo que estaba ahora. Había jugado esa carta por todo lo que valía. Así que el joven muchacho, una vez más, se había topado con un techo en sus habilidades de arte marcial. No le molestó tanto esta vez. Por un lado, ya había tenido que sufrir la decepción de haber sido bloqueado y engañado una vez, por lo que el límite no parecía tan real ni tan absoluto como lo había sido inicialmente. Por otro lado, sus habilidades ahora eran mucho más altas, y era más fácil estar en paz con ellos estando más cerca del rango deseado. Las artes marciales de nivel Genin eran una debilidad, mientras que las de nivel Chunin simplemente no tenían mucha fuerza. Además, los obstáculos reales de no tener una instrucción adecuada ya no eran los limitadores que una vez fueron, ya que una vez más había estudiado más allá de la capacidad de su cuerpo para mantenerse al día. Entonces, si los reinicios se terminaran repentinamente, no se quedaría atascado buscando maestros, y sería incapaz de usar sus mejores trucos con ellos por temor a ser atrapado y no se reiniciaría para sacarlo de los problemas. No, todo lo que realmente tenía que hacer ahora era ponerse en una forma física
técnica mucho mejor, algo que ya había aprendido a hacer con Gai, y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo se elevarían por sí mismas hasta el rango de Chunin superior. Top Chunin no fue tan decepcionante como el mejor genin novato. Muchos Jonin habían dejado o no estudiado sus artes marciales más allá de ese nivel. Era un estándar aceptable si podían compensar con otras fortalezas. La mayoría de los ninjas eran especialistas, porque valía la pena ser realmente asombrosamente bueno en una cosa, siempre que pudiera superar a tus oponentes, que ser mediocre en varios. También fue más fácil entrenar a varios especialistas que a un generalista. Eso hizo un poderoso argumento de la economía, así que la mayoría de los ninjas que probablemente conocerías solo serían buenos en una cosa, aunque tendrían algunas habilidades de apoyo en otras artes, ya que ser demasiado especializados los hacía demasiado fáciles de vencer, y existían contadores para cada habilidad de ninja. Todos ellos. Las artes marciales eran un área imprescindible para todos los ninjas, incluso aunque solo fuera como una habilidad de apoyo, porque era muy probable que ocurriera incluso en la situación de combate más cuidadosamente controlada, pero no tenía que ser una fortaleza para todos. Y como habilidad de apoyo, podría permitirse quedarse un poco por detrás de su especialidad, así que había un montón de Jonin con artes marciales de nivel Chunin. Por supuesto, las habilidades de combate de nivel Chunin eran inaceptables para un ninja de rango Kage, ya que eso se estaba quedando muy por detrás de donde deberían estar, pero, por una debilidad, todavía no era tan malo como ser un genio novato en esas habilidades. Entonces, aunque decepcionante, estar atrapado esta vez no dolió tanto. Y otra cosa a considerar fue que Naruto tenía a algunos muy buenos entrenadores en Clan Kitsune con él ahora, así que no se le podía negar completamente la instrucción, como lo había sido una vez antes. Un poco de instrucción decente, y un poco de tiempo para acondicionar su cuerpo al grado adecuado de condición física, y alcanzaría el nivel de Jonin en esas habilidades fácilmente, así que ni siquiera parecía un bloqueo adecuado, solo un retraso. Y, si bien las artes marciales no serían algo de lo que Kage pudiera presumir, si tuviera la fuerza suficiente en otras áreas, tampoco le impediría obtener el rango. Después de todo, ni siquiera Kage podía realizar todas las habilidades a nivel de Kage. Nadie podía realizar eso perfectamente. Además, ese apodo, Mid Chunin, fue engañoso. Naruto había buscado con entusiasmo entrenamiento en todos los campos que podía encontrar, así que él era un chisme medio en no un solo estilo de técnicas de lucha, sino varios. Al noquear y hacerse pasar por estudiantes de la academia, aprendió el estilo de la academia Konoha Ninja. Luego, entrenando con Hinata y observando a Neji con un Sharingan robado, habían seguido más o menos el mismo patrón. Hinata era buena en el puño suave, pero solo en lo que se refiere a genio superior. Luego, al copiar y practicar el estilo de Neji, doblaron eso y adquirieron aproximadamente el mismo nivel de habilidad que el estilo de la academia, el novato Chunin. Entonces fue un asunto bastante simple acercarse a sus maestros como Hinata, y aunque estaban sorprendidos y disgustados más por su rápido salto en habilidades, siguieron adelante y la entrenaron al nivel donde podían, y debido a esas mismas limitaciones del acondicionamiento del cuerpo, que terminaron casi al mismo nivel que su otro estilo de arte marcial, Mid Chunin. Neji en realidad tenía más habilidad que eso. El niño obsesivo tenía un rencor contra la familia principal y la necesidad de probarse a sí mismo, de modo que había conducido a donde tenía al menos el mejor rango de Chunin en esas habilidades, si no el Jonin bajo, para que no lo derroten pronto en el estilo de esa familia. En realidad, toda la familia era un poco obsesiva con su entrenamiento en artes marciales, y todos ellos promediaron un paso más o menos por encima de su rango real, y así estuvo cerca de tocar el rango de Kage con sus habilidades de puño suave. Desde esa perspectiva, era un poco más fácil ver por qué siempre habían sentido que Hinata era algo decepcionante. Ellos estaban equivocados. Esa chica era un alma tímida y gentil, y el hecho de no querer lastimar a tu familia no te hizo fracasar, sino todo lo contrario. Pero, bueno, mientras que los Kitsune no estaban dispuestos a perdonar a los Hyugas por abusar de la chica de pelo azul favorita, al menos podían ver de dónde venía el maltrato. Sin embargo, no era más fácil vivir con él, y todos y cada uno de ellos tuvieron que tomar su lugar usando Shapeshift para recibir la instrucción que necesitaban para impulsar sus habilidades de artes marciales en ese estilo desde novato hasta Chunin medio, así que todos se habían visto obligados a sufrir en su lugar. Y eso no atrajo al clan Hyuga a la mayoría de ellos. El estilo del puño fuerte de Gai surgió originalmente como una especie de accidente. Cuando Naruto había robado un Sharingan por primera vez y estaba jugando con él, copió involuntariamente ese estilo de Lee cuando peleó con Sasuke y, para no sentir que había traicionado a los genios del trabajo duro, había ido diligentemente y había buscado instrucciones genuinas de los dos.
Ese fue probablemente el estilo más débil de Naruto, ya que dependía tanto de haber desarrollado el cuerpo a niveles extremos de rendimiento, así que a pesar de que había hecho el régimen completo de aprender lo que podía, y técnicamente conocía ese tipo de pelea al mismo nivel que los demás, en realidad luchó a menos que eso porque no tenía los músculos para respaldarlo. Por supuesto, con Beast Mimicry arriba, podría acercarse al mismo nivel de lucha que con los demás bajo Beast Mimicry, así que la habilidad estaba allí incluso si la fuerza para respaldarlo no lo estaba. Guy y Lee todavía podían darle una paliza como si fuera un racquetball, pero no estaba decepcionado por eso, ya que el dúo era viajar para entrenarlo hasta el mismo nivel en el que se encontraban una vez que terminaron estos reinicios, y Guy era fácilmente el rango de Kage en su técnica de lucha. Así que eso era algo que esperar. Otro arte marcial que surgió casi por accidente fue encontrar esos rollos al estilo del clan Uchiha en el escondite oculto de Sasuke, y leerlos cuando intentaba cualquier cosa que pudiera para mejorar cualquier cosa que pudiera, y tenía pocos ángulos suficientes para perseguir. Cualquier cosa no le habían enseñado mucho, pero le habían dado una base para entender algo de lo que habían capturado más tarde, viendo a Itachi asesinar a Sasuke por convertirse en un portador de caca y arrastrar el nombre Uchiha a través de la basura, y la práctica implacable, y algunas repeticiones, una incluso cuando reemplazaron a Sasuke en esa pelea, se había refinado aún más, en donde era casi igual a las otras. Guy había sido una ayuda sorprendente en ese departamento, habiendo combatido a varios usuarios de Sharingan cuando había un clan de ellos. Ir a Kakashi, cambiar de forma como Sasuke y pedir refinamiento en ese estilo del arte también ayudó, agregando el pulimento final que habían necesitado para alcanzar la paridad con sus otros estilos de lucha. Lejos de ser accidental, el arte del clan Inuzuka fue casi empujado sobre él, siendo el conejito acurrucado de Ana, y habiendo sabido cuánto tiempo en la perrera de su familia, a Naruto simplemente no se le permitió ser inútil en el arte de lucha de ese clan una vez que básicamente se había convertido en uno de ellos. Algo le dijo que el arte del clan Mantis sería el mismo. Del mismo modo, con el estilo de la serpiente de Orochimaru, Anko sabía más que lo básico, y lo que ella les enseñó se había refinado al ver que Orochimaru lo usaba mientras usaba un Sharingan en él. Incluso la habilidad de Anko en ese arte se había disparado. Los estilos de lucha armada, la práctica con las armas disponibles y el lanzamiento habían seguido el mismo patrón general que su aprendizaje del estilo de la academia. Entonces, mientras que en cada uno de ellos era posible categorizar a Naruto por tener un nivel de habilidad medio Chunin, llamarlo un artista marcial de nivel Chunin medio era engañoso, ya que cada uno de esos estilos se centraba en cosas separadas, y eran más o menos útil que otros, dependiendo de las circunstancias. Actualmente, al carecer de fuerza bruta y pura, el estilo Handle Fist se encontraba actualmente entre sus formas más efectivas, pero tome una espada o lanza contra un usuario de Handle Fist y eso los pondrá en desventaja, especialmente si podría luchar contra ellos de forma remota, como a través de un títere. La misma cosa que hizo que Handle Fist se convirtiera en una fuerza, es la capacidad de interrumpir las bobinas de los chakras, lo que la convirtió en una forma menos que ideal para enfrentar esas cosas sin ellas. El puño fuerte era prácticamente su polo opuesto. Enfréntate a esos tipos que lo usaron con un títere y se lo quitarían todo. Tampoco temían a las armas, y pasaban un tiempo considerable aprendiendo contadores desarmados para ellos. El estilo de la academia trató de ser decente en todo, ni excepcional ni sufriendo desventajas serias, y el estilo Uchiha trató de ser simplemente una mejora en eso. Se centró en tratar de alcanzar un nivel más alto usando movimientos más avanzados y difíciles, sobre todo porque el Uchiha no tenía que preocuparse por el tiempo que tardaban en entrenar normalmente. El Inuzuka era un estilo de línea recta directa que utilizaba ataques y bloques duros, mientras que el estilo de la serpiente de Orochimaru era otra vez opuesto, usando movimientos curvos y circulares, esquivando, y solo los raros ataques de línea recta. Uno era fuerza y poder y el otro engaño y velocidad. En términos generales, eso eran ninjas. Ser demasiado predecible era un defecto que podría hacer que te mataran fácilmente. Sin embargo, aún así, desarrollaron un enfoque en cada arte y un énfasis en lo que utilizaron, basado en sus propias habilidades, y las familias en general tenían rasgos suficientemente similares a los que los padres fuertes tenían hijos fuertes, y los rápidos transmitían los tipos de cuerpo para tener hijos rápidos de manera gradual. Casi inevitablemente, se inclinaron constantemente hacia un énfasis familiar en el uso de lo mejor de sus rasgos naturales para obtener la mayor ventaja.
para hacer cualquier otra cosa, invitó al fracaso, ya que todos los que se opusieron a usted intentaron maximizar sus propias fortalezas y, sin la capacidad de competir, perdieron. El estilo del clan Kitsune aún estaba en desarrollo, pero tenían muchas fuentes de las que recurrir y un sinfín de oportunidades para practicarlo. Tenían tanto tiempo y recursos para el desarrollo, de hecho, que podían ignorar algunas de las limitaciones habituales de trabajar solo en tus puntos fuertes, ya que tenían una capacidad casi ilimitada para corregir sus debilidades. Bueno, todo excepto la fuerza, eso iba a ser un verdadero limitador en su estilo de desarrollo hasta que pudieran obtener mejores cuerpos. Sin embargo, también tenían a Gai y su prodigio Lee ayudándoles, y si había alguien más centrado e interesante en perfeccionar las artes de combate, nunca habían oído hablar de ellos. Esos dos continuaron agregando perspectivas invaluables al estilo en desarrollo, y parecía que con su ayuda y las infinitas oportunidades para probar y practicar y refinar su arte, iba a ser devastador. Ellos esperaban, por supuesto, les ayudó tener tanta gente para probarlo. Sound Ninja, Sand Ninja y, por supuesto, compañeros de combate de Leaf, y la mayoría de ellos harían todo lo posible para derrotarlos, así que si hubiera fallas, esa sería la clase de tratamiento que los expondría a medida que se presentaban. Por supuesto, nunca está de más tener más combustible disponible para agregar al fuego. Los estilos de artes marciales fueron una experiencia de combate condensada, refinada por la práctica y pruebas exhaustivas, pero tener la experiencia de más gente de la que basarse siempre fue algo bueno. Entonces, para ese fin, Naruto envió una serie de clones a la Academia Suna Ninja. Al ser un pueblo diferente en un entorno diferente y con diferentes puntos de vista y experiencias y técnicas tan diferentes, la Academia Suna enseñó un estilo diferente al que se enseña en Konoha. Mejor aún, ya que Tsunade era su Kazekage, simplemente podía ordenarles que le enseñaran, no tenía que disfrazarse como nadie. Además, esta fue realmente una oportunidad increíble para refinar las habilidades de los títeres del clan. Fin del y comienzo del capítulo 64. Iggy. La capacidad de dejar a los clones de la sombra por ahí significaba que Konoha ni siquiera sabía que extrañaban a los miembros del clan Kitsune cuando se fueron y descubrieron una nueva vida en el pueblo de Suna. De hecho, una escena muy familiar se estaba llevando a cabo en el Kitsune, anteriormente Uchiha, compuesto por Yashi y Hyuga, liderando una fiesta compuesta por varias pelucas grandes, los ancianos de la aldea y el Hokage, para poner un sello maldito en la frente de Hinata por el dudoso crimen de casándose con el chico que amaba más que a la vida misma. Una vez habían tenido que convocar a Gaara por su apoyo en esto, todavía les gustaba. Después de todo, la mayor parte del clan adorado Gaara era demasiado lindo y manipulable para ser un oso de peluche. Unos juegos para niños y la sincera oferta de amistad, y al instante tuviste uno de los contenedores de demonios más peligrosos de la historia como tu pequeño perro faldero feliz. Y, habiendo sido bastante influenciados por el Inuzuka a lo largo de los años, el clan también era muy aficionado a los perros, de vuelta o de otro tipo, y especialmente a los pequeños perros falderos que podrían convertirse en bestias de ataque esclavizantes a pedido. No, su protección contra ellos fue una de las cosas más adorables de la historia. Así que con gusto lo alentaron, mirando fijamente al psicópata del gatillo del cabello que se abría camino hacia la casa principal, y las personas con las que estaban allí para hablar se alinearon detrás, con clones salpicando cada tejado alrededor. El ninja en el grupo de Yashi se dio cuenta de que estaban en los comienzos de una situación de batalla y se detuvo donde estaban, extendiendo un toque para llegar a la sala de combate. Capturando al primero de la escolta Ambu para correr a esconderse en un ataúd de arena, Gaara aplastó al hombre como una uva, rociando su sangre por toda la fiesta de visitas solo para aclarar su punto antes de gruñir en voz baja. ¿Querías algo? Al ver que docenas de clones de Naruto habían extendido bolsas de arena alrededor de la fiesta de visitas, ninguno de los otros se apresuró a ponerse a cubierto. A Yashi Hyuga no le importó, avanzó audazmente hacia el frente de su grupo y declaró: «Estamos aquí por mi hija». La línea de sangre del hombre estaba activada, no era tonto, y estaba listo para que el combate brotara de cualquier dirección. Para lo que no estaba preparado era que el malvado demonio Uzumaki hiciera un sellado de manos único, muy familiar y muy inquietante, y enviara un pulso masivo de energía que dejó a su escolta de la casa de Firial en nada. Yashi se quedó mirando al niño que había dejado caer a los miembros de Hyuga Branch House como moscas, sintiendo que las mismas bases de su mundo le fallan en ese momento. El mocoso sabía cómo controlar el sello del pájaro enjaulado.
Los Hyuga estaban condenados. Esos controles fueron su secreto mejor guardado por una razón y habían permanecido en propiedad exclusiva de la casa principal Hyuga desde que se creó el sello del pájaro enjaulado. Si bien todos los miembros de la casa principal conocían los controles de la necesidad, se volvieron inútiles para todos los que se transfirieron a la casa sucursal, ya que esos sellos de manos se hundían en el sello de pájaro enjaulado que llevaba el ex miembro de la casa principal, infligiendo la muerte o el dolor. Destinado para el otro, no pocos miembros de la casa principal se suicidaron de esa manera, incapaces de soportar la esclavitud que habían endosado al infligirse a otros una vez que llegó el momento de compartir esas cadenas. Y nunca nadie había tenido que temer esos controles en manos de un no Hyuga, ya que ni el miembro de Branch House más amargo les enseñaría a nadie fuera del clan, y se someterían a más controladores, que podrían estar en desacuerdo con ellos mutuamente y conceden demandas en conflicto, mientras que la casa principal era tan paranoica como se podía tratar de ceder el control de su activo principal, la casa sucursal Hyuga. Tener la capacidad de controlar el sello de Caged Bird en manos de cualquiera, pero un miembro de la casa principal puso a todo el clan en un peligro repentino y terrible. Fue una crisis de proporciones épicas, y la expresión severa y estoica de Yashi se hundió en horrorizada consternación, fundiéndose como cera en una mirada angustiada. Los ojos del hombre se volvieron tan redondos que el Hokage se preguntó cómo se mantendrían en su rostro, y dejó que un pensamiento divertido pasara por su mente sobre si su expresión continuaría derritiéndose hasta que se le escurriera. Para Yashi, era como si le hubieran informado de repente que su poder incuestionable había sido simplemente una broma que otros le habían jugado, y que habían terminado de fingir ahora. Había sido jefe del poderoso clan Hyuga. Ahora, la parte poderosa de eso se había convertido en fragmentos irrecuperables, y era discutible si incluso se podía decir que era el jefe de su propio clan con alguien más capaz de ordenar a los miembros de su clan con tanta fuerza como él. Ya no se podía decir que él era el gobernante incuestionable de su propia familia, podía citar ley y precedente, pero la fuerza era fuerza. Quien quiera que lo tuviera podría hacerse obedecer, podía ir arrastrándose hacia el consejo de la aldea y rogarles que le dijeran a Uzumaki que no use ese poder, pero no era lo mismo que un extraño que no lo tuviera. Y Yashi no era un hombre bien amado, ni siquiera por su propio clan. Incluso los ancianos de la rama principal restantes lo mirarían tenuemente por perder tanto de su poder. El Hyuga siempre había sido poderoso por dos razones. Una, poseían una poderosa línea de sangre y un estilo de lucha único que se complementaban perfectamente, lo que los hacía individualmente significativos, pero la segunda razón principal era que eran un gran clan. Había un buen número de líneas de sangre poderosas que tenían solo uno o dos miembros activos. Dijo cosas geniales sobre los genes de Hyuga que pudieron lanzar docenas de luchadores completamente entrenados con líneas de sangre completamente activadas. Los ojos blancos eran generosos de esa manera, apareciendo en todos los miembros del clan, sin gran escasez ni requisitos para activar. Muy a diferencia de otras líneas importantes cuyos regalos aparecieron en solo un puñado de cada generación, o casi desapareciendo por completo, como las técnicas de madera, o donde un usuario tuvo que hacer grandes esfuerzos para activarlo, como el Sharingan. De hecho, fue tan prolífico y generoso que nunca les faltaron usuarios. Eso les dio más influencia de lo que uno podría pensar inicialmente. Un individuo poderoso era simplemente un individuo poderoso. Sin embargo, tener una gran masa de personas poderosas trabajando juntas trascendió todo lo que un solo ninja podía hacer. Más personas podrían ir a más misiones, poseer una gama más amplia de habilidades y lograr más cosas. Por eso los ninjas se reunieron en aldeas y la base del poder de todo su clan. Tener una línea de sangre presente y utilizable en cualquier persona que haya nacido de un miembro de la familia les dio una tremenda ventaja sobre aquellos cuyos regalos se presentaron de una manera más limitada. De hecho, era tan generoso que el clan hacía mucho que se había vuelto fanático de limitar deliberadamente su expansión, para que no se extendiera más allá de los que podían controlar fácilmente, pero los métodos que solían hacer eran francamente brutales, y no les hicieron ningún amigo. Los Hyuga también eran estúpidos al respecto, ya que el método de control que usaban era hacer que un puñado de miembros del clan esclavizaran al resto, creando un resentimiento amargo y hirviente dentro de la familia contra su gobierno. Y realmente, fueron los números del clan los que les dieron la mayor parte de su capacidad para proyectar la fuerza, y de ahí su preciosa influencia. Desde la perspectiva de ciertos Hyuga, todos ellos miembros de la casa principal, resultó en una situación perfecta para tener un control casi total sobre sus hermanos de la casa sucursal, ya que no tenían que temer la desobediencia o la traición. Siempre podían contar con la casa filial como guardias o sirvientes, porque la menor desobediencia podía castigarse instantáneamente con dolor o incluso con la muerte.
Sin embargo, ese control solo funcionó siempre que una sola mano sostuviera la correa. El resentimiento amargo y hirviente de la casa filial no importó tanto tiempo mientras la tapa permaneció en la olla, por así decirlo, pero cualquier grieta en esa pared de control podría destruir la casa principal de la noche a la mañana. Esa grieta llegó cuando más de una persona podía dar órdenes que debían obedecerse con pena de muerte si la persona A dice haz esto y la persona B dice, no, no lo hagas. Si cualquiera de ellos pudiera matarte por desobedecerlos, morirías de cualquier manera, por lo que deberías hacer lo que desees. Como golpear a la persona A por abusar de ti toda tu vida. Incluso el hecho de que tal dilema podría existir podría hacer que la casa filial pensara en pensamientos peligrosos. Dentro de la casa principal no existía ese peligro, había sido cuidadosamente eliminado antes de que los primeros sellos fueran aplicados por miembros con visión de futuro, quienes más tarde se sorprendieron al tener el sello aplicado a sí mismos para que los secretos de su creación no se divulgaran. La primera precaución fue que todos los miembros de la casa principal tenían teóricamente los mismos objetivos, por lo que no darían órdenes contradictorias en primer lugar. La segunda gran precaución fueron los dientes detrás de la primera, ya que el clan Ead conocía los sellos manuales que podían anular las órdenes de cualquier otro miembro de la casa principal, y abofetearía rápidamente un sello de pájaro enjaulado en cualquier miembro de la casa principal para presionar el problema una vez corregido, así que entre ellos no se dieron órdenes conflictivas, y si lo hicieron, se detuvo rápidamente. Sin embargo, la anulación del clan Ead solo se extendió hasta donde su control de chakra pudo alcanzar, y eso se limitó a, prácticamente hablando, su presencia inmediata y podría ser sorprendido con la guardia baja. Aún así, sé testigo de los guardaespaldas muertos que yacen alrededor de los pies aturdidos de Yashi en ese preciso momento. Sarutobi estaba atrapado entre estar horrorizado por la circunstancia o divertirse con las expresiones escandalosas que revoloteaban sobre el rostro de Hyuga Ead, ya que el antes intocable clan Ead tenía que lidiar con recibir un golpe mortal en su autoridad. La mayoría de los ancianos del pueblo sufrían una angustia similar, en diversos grados, lo que propició un concierto de expresiones estupendas que alternaban con el horror, el disgusto y el miedo. Y, consideró Sarutobi, tenían grandes motivos para temer, especialmente los Hyuga. Tener su método de control le dio a Naruto el material de chantaje perfecto una vez que Hinata, y quién más podría ser, le había enseñado cómo controlar los sellos de aves enjaulados que esclavizaban la casa de la rama, no se atrevieron a ir contra él. Porque, francamente, Naruto fue una bomba de tiempo caminando desde ese momento en adelante, desde la perspectiva de Hyuga. ¿Qué puedes hacer con respecto a un chico que puede hacer un sello de manos y sacar suficiente chakra para matar a todo tu clan, excepto a 4 hombres viejos y 2 niñas pequeñas? Naruto pudo manejar una ola de chakra que podría cubrir todo Konoha, además de unas cuantas millas más en todas direcciones, matando instantáneamente, a través del sello de pájaro enjaulado, cualquiera y todos los miembros de la casa sucursal en esa zona, aparte de tal vez 1 o 2 que Yashi podría proteger personalmente en ese tiempo. ¿Matarlo por sorpresa? Eso había sido probado toda su vida, no era nada nuevo para él, y de hecho ningún intento había tenido éxito todavía. Es bastante difícil sorprender a alguien que siempre está enfrentando intentos en su vida. Por otro lado, Naruto podría, en menos de un segundo, eliminar todos los luchadores desechables de los Hyuga y más del 95% de su fuerza total. Aunque Sarutobi no sabía esto, Naruto lo había hecho 1 o 2 veces, solo para ver la expresión de Yashi cuando se dio cuenta de que era el jefe de un clan vacío. 4 de los viejos no son una gran fuente de reproducción, y tampoco una niña pequeña. Hinata, naturalmente, no se llevará a cabo en ningún programa de cría de Hyuga, ya que ella ya estaba comprometida y felizmente dedicada a producir kitsune. Al producir cualquier, los niños se volvieron posibles. El punto detrás de la asombrosa demostración de Naruto más a menudo que no. Reducir la Hyuga del clan más poderoso de Konoha a los restos de una gran familia que apenas estaba colgando de sus uñas valió unas cuantas risas en el trato. Pero el Hokage era consciente de que Naruto podía, con un solo sello de mano, crear una masacre de Hyuga un poco menos que la masacre de Uchiha, en cualquier momento que quisiera, y el Hyuga había creado para sí mismos la herramienta que le daba esa capacidad para ponerlos en esa situación. Se habían puesto una cadena en el cuello y ahora Naruto sostenía la correa. Sarutobi sonrió, dándose cuenta de que no pondrían un sello de pájaro enjaulado en Hinata este o cualquier otro día, no a menos que Yashi estuviera dispuesto a sacrificar a todo su clan, a excepción de 4 ancianos y una niña pequeña, para hacerlo. No.
El poder de Ryuga en Konoha había terminado. Es posible que no se den cuenta, pero de ahora en adelante obedecerían las órdenes de los Uzumaki. No tenían otra opción. Cualquier otro curso los dejó reducidos a un puñado de miembros dispersos, que apenas valen el nombre de clan. Sarutobi reprimió una sonrisa, sabiendo que Yashi se había esclavizado efectivamente a sí mismo y a su clan, a un chico al que siempre se había opuesto con vehemencia en todos los lugares. Sí, la vida podría tratar en dulces ironías a veces. Iggy, usando las habilidades de un ladrón y un ladrón obtenido actuando en un viaje de venganza hace mucho tiempo, donde había irrumpido en las casas de los comerciantes que lo habían estado engañando para sacar su escasa asignación de huérfanos, al cobrarle masivamente por los bienes de peor calidad, uno de los clones de Naruto se deslizaron dentro de la vivienda de uno de los Anbu de Konoha. Yugao finalmente había rastreado a una de las personas que había sacado uno de esos 5 libros sobre control de chakra de la colección de recursos de maestros para las clases de Anbu, y él estaba allí para recogerlo. Y, francamente, sus talentos eran más que adecuados para ese desafío. Lo que hizo al Anbu diferente del resto del ninja de Konoha no era su nivel de habilidad, aunque se suputa de qué fue lo que lo hizo. No tenían tantos incompetentes y vagos como la población general, y en general no eran todo lo que deberían haber sido. No, los ninjas enmascarados no eran los fantasmas invencibles que deberían haber sido, o se suponía que eran, pero sí tenían un recurso que estaba destinado a colocarlos allí. Las clases de Anbu eran básicamente la academia de ninja, solo el siguiente paso. Allí enseñaron los conceptos básicos de los puntos de presión, más el sigilo y la infiltración. Más allá de lo que la academia mencionó, también fue donde le dieron a un ninja su primera instrucción sobre las artes de sellado. Y los instructores allí exigieron un nivel mucho más alto de competencia en combate que el que toleraba la academia oficial de ninja. Estar a través de la academia privada Anbu debería poner todas las habilidades básicas de una persona en el nivel de un Chunin. Una vez que todo fue dicho y hecho y, como en la academia básica de ninja, enseñaron todo a la vez, no podrías permitirte un exceso de especialización allí o te fallarían en el curso 1. Tenía que practicar no solo las artes marciales, el sellado o las ilusiones, sino todas a la vez. Era más fácil entrenar a un puñado de especialistas que a un generalista, pero se suponía que Anbu era el mejor de los mejores, capaz de lidiar con cualquier situación que surgiera, y para hacer eso tenían que tener una amplia gama de habilidades, así que les enseñaron básicamente desde donde la academia terminó hasta el siguiente nivel, en todos los departamentos, además de algunos nuevos. Incluso la mayoría de los Honins, una vez que fueron aceptados en Anbu, aprendieron mucho sobre temas que nunca antes habían tocado, fuera de sus especialidades establecidas. Por lo tanto, se suponía que un Jonin de Anbu era superior a un Jonin de servicio regular, un Chunin de Anbu mejor que un Chunin de servicio regular. No había Genin Anbu, por razones obvias. Unos cuantos Genin excepcionales tuvieron la oportunidad de asistir a las clases de Anbu, pero si se graduaron se promocionaron automáticamente. La academia privada Anbu fue una de las formas de evitar los exámenes regulares de Chunin. No se consideró prudente que se muestre la cara de cada ninja de mayor rango en competiciones abiertas entre aldeas, y el Anbu estaba enmascarado por una razón. Sin embargo, aparte de un Ten Ninja, la mayoría de los Anbu nunca abandonaron Konoha. Eran el FBI o la policía secreta de la aldea, cuya misión principal era mantener al resto de los ninja en línea. Por lo tanto, a diferencia de la mayoría de los ninja que salían en misiones y usaban todas sus habilidades, Anbu generalmente no enfrentaba el combate real con ningún tipo de regularidad, y esto limitaba sus habilidades. De hecho, habiendo estado en paz durante tanto tiempo, y sin tener ninguna rebelión significativa entre sus filas, la paz dentro de Konoha se había prolongado durante tanto tiempo que su Anbu se había vuelto bastante oxidada durante esa calma. Fue ese hecho, más que ningún otro, el que provocó tantas muertes entre los aldeanos. Cuando se produjo el ataque, los Anbu eran considerados los principales protectores, la primera línea de defensa, y se habían acostumbrado tanto a la paz que sus habilidades se habían oxidado hasta el punto en que más Anbu murieron que cualquier otra clase de ninja durante los asaltos. Se enfrentaron a los ataques, como se esperaba de ellos, pero las habilidades que se esperaban de ellos se habían atrofiado en desuso durante tanto tiempo que se rompieron instantáneamente bajo los asaltos del ninja recientemente perfeccionado de Suna y Saun. Ni siquiera disminuyeron significativamente esos asaltos, para su propia sorpresa. Orochimaru había sido muy consciente de que el Anbu de Konoha estaba fuera de práctica. Ese fue uno de los muchos factores que lo convencieron de que la invasión tendría éxito. Las tropas que han estado en la guarnición durante mucho tiempo siempre han sido presa de aquellos con experiencia de campo reciente. La paz era veneno para una unidad militar de élite. El borde no se mantiene afilado
complicado como los músculos, lo usas o lo pierdes era una ley universal, como la gravedad, y el entrenamiento fue duro, desagradable y aburrido, por lo que la mayoría de las personas eventualmente se relajan debido a una necesidad actual lo suficientemente baja. Un gobernante astuto, consciente de ese problema, habría implementado prácticas agresivas de caza del enemigo o ninja desaparecido, y luego habría girado todo su Sambu a través de la rama de un Ter Ninja para que todos pudieran obtener servicio de campo reciente, pero Sarutobi no era un hombre conocido por sus prácticas agresivas, en nada se veía a sí mismo como un hombre de paz, y la paz era buena para muchas cosas, pero la creación de instintos asesinos muy avanzados entre las tropas veteranas no estaba entre ellas. Debido a que él era un líder militar y no civil, dejar que sus tropas se desmayaran era culpa de Sarutobi. El nuevo liderazgo tiene una tendencia a notar tales problemas y agitar un poco las cosas, despejando las telarañas, pero Sarutobi había estado al mando durante mucho tiempo, dejando que las cosas se deslizaran en una rutina cómoda, y Orochimaru estaba perfectamente dispuesto a aprovecharse de eso. Su fuerza, formada en gran parte por los ninjas recientemente desaparecidos, entre las tropas más duras con la experiencia más reciente que se ha encontrado, golpeó a la Anbu de Konoha y la destrozó como un vaso cuando se encontraron. Era como un puñado de ponis en el suelo del desfile, que son brutalmente mutilados salvajemente por los feroces perros de las trincheras. Era feo, brutal, pero efectivo. Orochimaru había planeado bien su invasión. Sus duras y marcadas tropas se dirigieron directamente a la yugular de su oponente, mientras que el Anbu de Konoha todavía se estaba despertando de su estado pacífico y somnoliento de semejante confort, y no fue hasta que el ninja del servicio regular comenzó a ayudar que la batalla había vuelto a favor de Konoha. Aparte de eso era que los números empezaban a decir, Konoha era más grande que Sandys aún combinados, por lo que podía absorber algunas pérdidas y seguir luchando duro, pero también era que el ninja de la hoja del servicio regular tenía experiencia de campo más reciente que la mayoría de sus jugadores. Anbu, y así fueron menos atrapados desprevenidos por el asalto. Aunque, no esperando verse atrapados en un ataque en su propio terreno, incluso se sorprendieron y se tomaron un tiempo para alcanzar la velocidad adecuada. La mayoría de los daños y las bajas se produjeron al principio de esa pelea. Naruto había pasado mucho tiempo estudiando esta invasión una y otra vez, y esas eran algunas de las conclusiones a las que había llegado. El tipo de apartamento en el que estaba entrando ahora no era excepcional entre sus Anbu. En realidad, era bastante débil para un Jonin de Anbu, y moriría bastante desordenado al principio, durante la carrera inicial, incluso antes de levantar la guardia. Pero el chico había estado estudiando, bastante perezosamente, algunas técnicas de alto rango que no había tenido el control de chakra para lograr. Por lo tanto, consultó un manual sobre técnicas avanzadas de control de chakra en la biblioteca de Anbu. No, cuando el clon de Naruto estaba entrando a su apartamento para reclamar el libro y poder estudiarlo, tuvo que reflexionar amargamente que algunos de los comerciantes de los que había robado se habían preocupado por evitar a los intrusos. Por otra parte, la gente les robaba a los mercaderes. ¿Quién estaría lo suficientemente loco como para tratar de robar a un Anbu? Bueno, todos, si supieran lo mal que este tipo protegió su lugar. El único problema que tuvo el clon de Naruto fue encontrar el libro entre todas esas cosas. Finalmente, lo localizó debajo de una pila de revistas que tenían una planta en maceta encima, diciéndole con cuánta diligencia que Jonin había estado estudiando ese manual, y, reemplazando el champú con pegamento y su pasta de dientes con wasabi, junto con otra broma. O dos, como un recordatorio de no ser tan descuidado. Huyó por la ventana, uno durmiendo sin darse cuenta. Fin del capítulo 64.